En 7 días radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro. Gracias a la vida, el tema que escogió nuestro invitado Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, a quien le agradezco que nos acompañe hoy en esta conversación de Cero Estrés. Vamos a hacer un espacio en la realidad cotidiana de nuestro país. Vamos por unos minutos a dejar de hablar de homicidios, de sicariato, de secuestros, de crimen organizado, y vamos a tocar otros temas que creo que también es importante hacer pausas en el trajín diario. Don Mario, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que yo siempre le hago a mis invitados: ¿por qué esta canción? ¿Es el género? ¿Es el mensaje? ¿Le recuerda algo de joven? ¿Por qué Gracias a la vida? Buenos días. Muchísimas gracias, Rodolfo, y por supuesto esta canción implica un agradecimiento a todas las cosas positivas que le pasan a todo ser humano, en este caso en la mía, en lo personal, en donde siempre el arte es ver lo bueno en medio de lo malo, y creo que en eso uno siempre tiene que ser agradecido con lo que la vida y las circunstancias de vida le provocan y que permiten que uno pueda autorrealizarse en diferentes campos. Entonces, de ahí esta canción de agradecimiento en razón precisamente de las cosas que como ser humano he vivido a lo largo de mi existencia. ¿Era estudiante cuando salió este tema? O cuénteme un poco. Mire, sí, claro, es un tema muy de la época universitaria, absolutamente, del caso de universidad, tiempos de Universidad de Costa Rica, tiempos de un escenario que se llama La Villa, ahí en la calle de la Amargura, donde nos reuníamos varios colegas, no solo a hablar del mundo y las realidades, daban sino unos también patacones en la Villa y un sí. pollo, ¿se acuerda? Usted un pollo Sí, todo sí, grasoso, pero riquísimo, ¿ah? De acuerdo, y era más punto de reunión siempre de quienes querían también hablar más allá de lo que estaba pasando en nuestras vidas, sino también lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cómo cambió la calle de la Amargura? La calle de la Amargura era un lugar para... de mucha vida ideológica, de conversaciones ideológicas profundas, y terminó lamentablemente prevaleciendo lo comercial y se transformó en una cosa totalmente distinta. Sí, y los estudiantes que pasamos por ahí a la UCR y que pasamos una buena parte de nuestra vida universitaria, o la vida universitaria ahí, vemos, me parece, como una extensión de la universidad. Cuando terminaba la clase, claro, en la noche, sí, había que pasar a uno de estos lugares. No solo estaba esta, había otros. Yo no sé si en su tiempo estaba Cacho, que era una pizzería muy famosa, ¿verdad? Claro. Vallenato, creo. Sí. Pero sí, era una experiencia, me parece, una extensión de la universidad. De verdad, don Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como le dije, la idea es conversar sobre estrés. Hay otros espacios y otros momentos para tocar temas que evidentemente son de enorme interés, como se ha hecho durante todos estos meses y como se hará posiblemente durante los próximos. Pero en este espacio la idea es conversar un poco más de Mario Zamora y que la gente conozca un poco más de Mario Zamora, más allá de su trabajo como ministro. Usted es de Alajuela. 100% alajuelense, sí. Incluso no solo nací en la ciudad, me eduqué en ella, estudié en la escuela Juan Rafael Meoño, de ahí luego hice mi secundaria en el Colegio Humanista, y después ya pasé a la Universidad de Costa Rica. Siempre los tiempos en Alajuela, grandes amigos, toda mi familia también es de Alajuela, entonces es una ciudad en la que también pues los nexos no solo familiares sino sociales son los principales en mi vida, aunque también viví muchos años en Santo Domingo de Heredia. Y ahí un dato curioso es que como hay tantos Zamoras y se rumorea de que es el primer Zamora estuvo en Santo Domingo de Heredia, pues siempre en Santo Domingo la gente pensaba que yo era más bien de ahí.
Entonces siempre tenía una reacción muy, muy positiva con las personas de Santo Domingo por la cantidad de zamoras que hay en ese lugar. ¿Con quién creció usted? Mire, en el barrio Villahermosa, jugábamos siempre, llegábamos de la escuela y era fútbol todo el día, ¿verdad? Ahí uno de mis mejores amigos es el actual rector de la Universidad Nacional, Francisco Campos, que le decíamos Platanito en ese momento. Entonces, Wiri, con el que jugaba fútbol absolutamente todo el santo día, era de los grandes amigos, Raúl Pacheco, Ronald Solano, varios que fueron compañeros también de escuela. Esos de que salían todo el día a jugar y los llamaban después en la pura noche ya. Exactamente. Vivió eso. Totalmente. Jugar policías y ladrones, durar toda una tarde jugando hasta las 7 de la noche en que ya lo llamaban a uno. ¿Jugó usted policía y ladrón? Por supuesto, claro. ¿Jugó de ladrón alguna vez? Tocaba, siempre era una dinámica. Ser perseguido, claro, por supuesto. ¿Y en su casa con quién se crió? ¿Con quién? Sí, mire, mi familia yo solo tengo un hermano menor. Pero siempre crecí muy cercano de mis primos, que son 5. Entonces yo me habitué más bien a una familia grande. ¿Vivía en La Paro, ahí mismo? No, mi mamá era maestra y era maestra alterna. Entonces ella desde las 7 de la mañana nos dejaba en casa de mi abuela, que era donde vivían mis primos y mi tía. Entonces regresaba y toda la dinámica éramos 7. Entonces, era como, mi hermano era el más pequeño, siempre mis primos eran todos mayores, el primo menor era 4 años mayor y entre ellos había una diferencia de 2 años. Entonces, para todos los efectos, uno compraba una suéter y eso pasaba por los 7. Claro. Entonces, muy común en esa época. Sí, completamente. Entonces, las cosas que eran para los mayores se iban dando a heredando. Los menores, exactamente, en todo sentido. Entonces, su mamá los dejaba ahí y los recogía después. Después de que ella regresaba, cenábamos donde mi abuela y ahí nos regresábamos a la casa. Y ya mi papá llegaba también a las 7:30 de la noche, que él trabajaba en San José, entonces ¿Qué hacía su papá? Se dedicó mucho tiempo a bienes raíces. Ajá. Estuvo muchísimos años dedicado a eso. Sí. Don Mario, usted estudió Derecho. ¿Quería ser desde niño abogado? ¿Quería ser policía? No sé si quería ser en algún momento ladrón, ya que jugó ladrones y policías. No, mire, siempre que estaba yo yo quería inicialmente ser piloto, porque desde Alajuela se ve eso de ver los aviones, oírlos y todo. Claro. Entonces a mí me pareció un mundo fascinante, eso de salir desde Alajuela e ir a conocer el mundo. Entonces durante muchísimos años mi idea siempre fue ser piloto. Ya con el paso de los años, en el colegio, me metí al gobierno estudiantil y parecía un escenario muy interesante eso. Entonces, el tema de ciencia política me parecía un derrotero importante a considerar. Sin embargo, mi abuelo siempre había querido tener un abogado en la familia. Mi abuelo materno, él fue secretario de un juzgado. Y yo, pues, para complacer a mi abuelo, además, hay ahí una historia interesante con un tema de mi abuelo. Resulta que yo, siendo muy pequeño, a los 5 años, tuve un pequeño accidente, bueno, fue un gran accidente. ¿5 años? 5 años. Se iba en el carro con mi padre y de pronto un carro se le metió y mi padre tuvo que frenar de golpe. En esas épocas no existían cinturones y no existía nada por el estilo. Yo iba pequeño, con los pies en el asiento y la mano en el dash, las 2 manos en el dash. Cuando se dio ese acontecimiento me fui directo y me estrellé contra el parabrisas. Eso me generó una profunda afectación en el labio superior. Y los doctores, pues en esa época, hicieron una buena labor reconstructiva. Pero inmediatamente después de eso, me costaba muchísimo pronunciar. Entonces, hablaba demasiado, me intentaba dar a entender y la gente no me entendía. Entonces, incluso mi apodo familiar es Yique. Yique. Y eso es porque yo me llamo Mario Enrique. Y a mí me costaba muchísimo pronunciar el Enrique. Decía nada más Mario. Entonces, ¿cómo se llama usted? Yique. Entonces, por esos problemas, entonces yo lo se veía casi el Yique.
Entonces, como son los niños, mis primos y todos me pusieron Jeque de apodo en ese instante. Y era porque yo ya incluso en los primeros años yo intentaba hablar y nadie me entendía. Entonces eso me generaba frustración. Mucha frustración, por supuesto. Mi abuelo, que era un tipo muy paciente, también me esperaba a veces después de la escuela y tomábamos un diccionario y me pedía leerlo en voz alta. Ajá. Entonces yo empecé a practicar la dicción y a mejorar la forma de expresión verbal para darme nada más a entender. Entonces él me decía, bueno, esa palabra que acabas de leer y su significado, hace una frase con ella. Entonces eso me permitió pues apropiarme de muchísimo léxico, ¿verdad? De tener un gran vocabulario que era un poco inapropiado para digamos, fuera de lugar para un niño de esa época, el poder manejar una gran cantidad de palabras para poder expresar una idea. Entonces, él lo hacía para que yo mejorara la dicción, pero eso me permitió también después generar... Bueno, ¿qué tipo más inteligente su abuelo? Justamente. O sea, me parece que es sí, una, sí, claro. me parece que tuvo una buena idea. Justamente, y es que eso sí permitió, y eso lo noté años después, de que de pronto, frente a muchas ideas que tienen muchas palabras para manifestarse, solo que cada palabra varía el acento con que se manifiesta esa idea, pues entre más palabras usted conozca, más exacto y más preciso es. Entonces yo eso pues siempre he intentado a lo largo de la vida ser muy preciso en el tipo de expresión que utilizo, y eso casi lo hago subconscientemente por esas enseñanzas de mi abuelo, que no solo me ayudó a corregir un defecto de expresión oral que tenía, sino que también en medio de ese proceso me permitió pues apropiarme de recursos lingüísticos pues que jamás me hubiera podido apropiar si no hubiera tenido ese accidente que tenía de niño. Entonces cuando mi abuelo quería un abogado en la familia, a mí me pareció casi una obligación estudiar Derecho para satisfacer a mi abuelo, y luego me di cuenta que la carrera de Derecho era muy versátil, existen todos los tipos de derecho que usted quiere. Si le interesan los aviones, puede ser derecho aeronáutico, es derecho de policía, derecho criminológico, es decir, hay todas las ramas conforme actividades humanas existan. Entonces dije yo, bueno, como toda actividad humana está regida por reglas, el derecho me va a permitir realmente autorrealizarme en lo que yo quiera. Lo que nunca me imaginé era después, bueno, y tampoco fue fácil. Yo cuando ingreso, es el primer año, entro en algo que se llamaba no ubicados en carrera. Era cuando usted el promedio no le daba para entrar directamente a la carrera. ¿En qué año fue eso? Eso fue, yo ingresé en el año 87 a la Universidad de Costa Rica. Estoy el primer año y en ese momento también participo en elecciones internas y soy presidente de estudios generales en la sede central. Okay. Entonces, y ahí empezamos una carrera por salvar el mundo, ¿verdad? En aquel momento habían muchas dinámicas, se hablaba mucho de política local e internacional. Pero también recuerdo que una vez mi padre tiene conmigo una conversación muy seria y me dice, bueno, Mario, ¿cómo van sus notas? Y le digo, bueno, no van bien. ¿Cuáles notas? Porque yo realmente andaba en otras cosas. Entonces me dice, bueno, mira, aquí solo hay dos caminos, o trabajas o estudias. Y ya yo hablé con un señor acá, amigo mío, de una bomba de gasolina, para que vayas a trabajar ahí. Entonces yo vi tan en serio la cosa que dije, no, aquí la cosa es estudiando o realmente lo del trabajo, o realmente puedo empezar inmediatamente a hacerlo. Entonces me pasé, estudié Derecho en San Ramón, en la sede de Occidente. Ahí estudié hasta el bachillerato y vine ya a San José a hacer solo mi quinto año. Allá también, pues seguí ya, pero más mesurado, ahí fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Occidente, el regreso a San José, y en eso yo tenía claro que mi tema de tesis, por contacto con mis amigos de Punta Arenas, iba a ser un fenómeno que para ese momento era muy nuevo. Aparecían unos barcos asiáticos que no solo pescaban y robaban la riqueza de nuestro país, los peces, sino que también de una vez los procesaban y los enlataban, de manera tal que no había, si eran detectados por barcos de seguridad,
pues simplemente decía que en vez de estar pescando, estaban trasladando pescados, mercadería. Entonces se escapaban a la justicia internacional. Entonces, para mí ese era el tema que iba a escoger de tesis. En eso, ya ese tema estaba muy sobreestudiado en aquella época. Y apareció en medio de todo una noticia de que en Costa Rica se iba a hacer un Ministerio del Interior, que era unificar a todas las fuerzas de policía bajo un solo mando, en un solo lugar, que era el Ministerio de Seguridad Pública, y que esa idea se estaba planteando en ese momento en el Congreso. Entonces, a mí me pareció que eso rompía, digamos, el esquema con el que Costa Rica venía desde el 1948 estructurando sus fuerzas de seguridad. Entonces, escogí ese como mi tema de tesis. Tuve la suerte de que don Ángel Edmundo Solano Calderón asumiera como uno de los codirectores. Pero don Ángel Edmundo me puso una Era condición. ministro, había sido ministro, ya había sido ministro de Seguridad. Pero él me puso una condición, me dijo, mire, para hacer estudios de policía, usted tiene que estar dentro de la policía. Le dije yo, pero me parece una exageración, le dije, don Ángel Edmundo, porque uno puede llegar, estar ahí, recoger los datos e irme y hacer la tesis. Yo no ocupo... Sí, bajo esa lógica, hacer un estudio de la cárcel, hay que estar en la cárcel. Claro, entonces para mí era absolutamente innecesario. Pero me dijo, no, es que hay una subcultura que usted tiene que entender, porque si no, no va a captar la idea de fondo. Y en ese instante, curiosamente, don Luis Fishman, que era el ministro, puso un rótulo ahí en la Facultad de Derecho de que estaban buscando estudiantes de Derecho para un programa que era muy interesante porque los grandes cuarteles de la policía se iban a descentralizar y se iban a crear pequeñas unidades policiales a cargo de un abogado, 2 asistentes legales y 50 policías cada una de ellas. Interesante. Entonces, en ese experimento me tocó participar en el año 93. Justamente un colega Casasola, que curiosamente es de Alajuela, que era en ese momento no solo abogado, sino que tenía una especialidad en criminología. Él asume la dirección de la unidad policial. Uno de los asistentes era yo y otro colega. Casi todos éramos estudiantes de la UCR, los que entramos en ese momento en ese proyecto. Y estuvimos, eso me sirvió de doble propósito. Mi primer trabajo formal, pero además es poder reunir información para mi tesis. Y durante un año estuve elaborándola, y en eso vino la muerte del menor Wagner Segura en Jardines de Cascajal. ¿Cómo no? Eso cambia el panorama, se dan una serie de análisis en paralelo mientras hacía yo la tesis. Un allanamiento es que se da fallido, ¿verdad? Un allanamiento, se utiliza un rifle de alto poder, pero el ángulo con el que se le dispara a la puerta, que debía ser de 90 grados, no se usa esa técnica, termina siendo más horizontal el disparo y logra impactar al niño que está detrás justamente de la puerta, cubriéndola mientras su padre se evadía por el patio, porque era un sitio de venta de droga. Esto genera la muerte inmediata del menor en el acto y empieza una discusión nacional de lo que había sucedido, porque toda la sociedad quedó conmovida. Era la primera vez que fuerzas de seguridad costarricenses tenían un resultado tan letal, pero tan negativo socialmente hablando. Entonces se inicia un proceso de análisis del sistema policial costarricense. Se cae en cuenta de que nuestro modelo resultó muy funcional, así como venía dándose desde el 48 hasta los inicios de los 90, pero que ya estaba dando signos de una necesidad de cambio y renovación profunda. Entonces ahí es como entró en la tesis, analizando la nueva Ley General de Policía que se aplicó en mayo del 1994. Y eso luego me lleva a trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública. Entró primero como instructor legal en la Escuela Nacional de Policía, luego paso antes de asumir el cargo de subdirector, se me pide iniciar estudios de policía, porque una de las cosas en uniforme es que también los encorbatados a veces podemos decir cosas
que no necesariamente en el mundo policial se capta, porque es una realidad totalmente distinta. No, y mucho policía va a decir, este encorbatado, en su fuero interno va a decir, Sí, claro. Este encorbatado, ¿qué me va a venir a decir a mí si yo soy el que ando en la calle jugándome la vida todos los días? Exactamente. Pues yo tenía la ventaja de que había estado casi un año en una unidad de policía, entonces ya, digamos, tenía el conocimiento relativamente práctico, pero no desde el uniforme. Entonces, durante 6 meses recibí un curso especializado. Estaba dirigido más a temas de explosivos, unidades de choque, etcétera, etcétera. Entonces fue un curso bastante severo para poder saber muchas artes policiales. Al final de ese curso obtengo el grado de subteniente y luego con el paso del tiempo termino teniendo el grado de teniente. Y durante más de 2 años y medio yo anduve uniformado. Estuve a cargo fui comandante murciélago, tenía a cargo muchas operaciones, tenía a cargo el Arsenal Nacional, entonces muchas cosas de dinámica Vivió policial. en carne propia lo que... Exactamente. ¿Qué es lo más injusto que le dicen a un policía? ¿O qué es lo más injusto que la gente percibe y externa de los policías? Cuando usted se pone el uniforme, sucede un hecho que genera una reacción de la gente. A veces es la invisibilización. Tratar al policía como un ser humano de tercera o cuarta categoría. Eso lo pude vivir muchas veces estando en uniforme, en que las personas demeritan al ser humano en uniforme. Es una cosa que es así, y eso hace que a veces no hayan esas conexiones con la población. Pero eso es muy latino, muy latinoamericano, don Mario, porque yo he visto que en otros países, en Europa o en Estados Unidos, eso no pasa tan así realmente. Hay siempre un respeto a la autoridad. Yo entendería en algunos países latinoamericanos en donde muchos de la actuación de la policía generó grandes afectaciones a esas sociedades. No así en el caso costarricense. Pero sí debo decir que en nuestro caso existe una arraigada cultura abolicionista del ejército que a veces también la hemos proyectado contra la policía. Entonces, como sociedad nos sentimos muy seguros teniendo una policía muy desarmada y con el mínimo de recursos posibles. Por eso, antes de la Ley General de Policía, los peores salarios en el sector público, todos estaban en la policía. Lo que ganaba el director nacional de la fuerza pública era un poco más allá de lo que ganaba un oficinista. Entonces, hicimos como país una serie de medidas para no empoderar a la institución policial. Y eso nos funcionó como sociedad porque permitió la consolidación del sistema de partidos políticos, la consolidación de la democracia, del Estado de Derecho, mientras en otros países de América Latina, en esas mismas épocas, eran azonadas constantes por parte de las fuerzas militares o fuerzas con adscripción de las fuerzas policiales, que todos tuvieron un rol político. Esa es la diferencia de la fuerza pública en nuestro país, de las unidades de seguridad, que desde el 48 hasta la fecha, su comportamiento ha sido casi inmaculado en términos democráticos. Es decir, la sociedad costarricense nunca ha vivido un momento en el que todos tengamos en ascuas por ver una reacción policial fuera de lugar. Han habido pequeños acontecimientos aislados. Pero no como tendencia. Pero no como una acción institucional permanente. No como la regla, sino como la excepción. Sí, o pequeñas situaciones muy particulares que incluso fueron hechos coyunturales, no sistemáticos ni estructurales. Don Mario, ¿usted tiene familia? ¿Entiendo? Sí, exactamente. He sido 2 veces casado, 2 veces divorciado. En este momento mi hija tiene 26 años. Ya está grande. De mi primer matrimonio, sí. ¿Solo una hija tiene? Solo una hija, sí. ¿Su hija no le dijo, papi, no sé, cuando le ofrecieron el trabajo? Tengo una hija, pero también tengo otras 2 hijas que yo veo como hijas. Bueno, son mis hijastras. Claro, sí, claro, comprendo. Sus hijas o su familia, cuando le ofrecieron este trabajo nuevamente, porque recordemos, usted fue ministro hace ya un buen rato, ¿verdad? Pero cuando le ofrecieron la segunda vez el puesto en este contexto actual, muy distinto, cuando usted asumió, su familia no le dijo, papi o
Mario, digamos, otros familiares o seres cercanos a usted, no te metas en esto. ¿Se lo dijeron? Algunos familiares sí reaccionaron de esa forma, no mis hijas ni mis hijastras, pero sí, por supuesto, porque esta decisión personal, individual, implica la traslación de los riesgos que uno tomó la decisión de asumir hacia ese entorno. Entonces, no solo los riesgos físicos, sino la crítica que es común. Completa, entonces, exactamente. Y además, a nadie le gusta que hablen mal del papá o del primo. Sí. Como es la segunda vez, ha habido algún aprendizaje ya previo en el pasado, ¿verdad? Entonces, tal vez la primera vez en eso fue más dramático. Pero no había redes en ese entonces. Sí, tiene usted toda la razón. El contexto es distinto. Sí. Aquí aparecen noticias de todo tipo y en toda dirección, y es parte incluso de lo que yo explicaba, porque también mucha gente no se está metiendo en el mundo de las decisiones que nos involucran a todos, porque esa exposición pública implica esos niveles de desgaste familiar, de tensión familiar, y más en el caso de la seguridad, en donde también los factores de riesgo pues son muy distintos, digamos, a los que existentes hace 10 años. Es decir, siempre en este es un medio en que la amenaza es muy frecuente, es decir, es parte de todos los días. Solo que en este caso, quienes profieren esas amenazas pueden tener características distintas de hace unos años. Entonces, en esto se trata de tomarse las cosas más en serio, actuar más profesionalmente desde el punto de vista de la seguridad física, que es esencialmente no exponerse, o sea, tener una vida muy, muy restringida, porque sí, eso su es vida lo que social manda. tiene que haber cambiado mucho. Muchísimo. O sea, yo no lo imagino usted ahí en una actividad social a las 11 de la noche ahí, multitudinaria. No, eso está fuera del rango siquiera de posibilidad, porque ¿Le molesta eso? No poder disfrutar un poco más, como dice la vida. Lo veo como parte del precio del compromiso de asumir esto. Es decir, cuando se me convoca y el señor presidente me pide considerar este puesto, pues inmediatamente yo siento que, primero, estamos en un momento histórico sumamente complicado. Me toca, primero, hacer una labor de organización interna, que hemos intentado hacer todo el activismo policial posible, pero sabiendo que tenemos que hacer una rearquitectura de forma tal de que las fuerzas policiales puedan resultar más efectivas en el despliegue. Y muchas de esas medidas que en este momento están llevándose a cabo todavía no se han materializado más allá del ministerio. Todavía estamos en proceso, todavía tenemos a los 935 estudiantes en la escuela de policía, no han salido a la calle. Los recursos que hemos logrado traer todavía están en proceso de contratos que son un poco largos a veces, pero estamos en eso, ¿verdad? Entonces, estamos construyendo la infraestructura desde la cual despegar un escenario superestructural de control policial en relación a nuestro entorno. Don Mario, yo no me imagino, me gustaría que en términos generales me contara, digamos, la cotidianidad que usted tiene cuando recibe las constantes informaciones, porque le cuento algo, ser ministro de Seguridad implica que hay durante todo el día, todos los días, eventos que a usted le gustaría estar enterado en alguna medida, ¿verdad? De hecho, tengo que estarlo. O sea, por eso yo le digo, en algún momento usted tiene que desconectarse, pero me imagino que tiene horarios para recibir algún informe en la pura mañana, en la pura noche. Su personal le tiene que contar algo especialmente delicado durante el día, a la hora que sea, en la reunión que sea. ¿O cómo se maneja eso? Esto se maneja 24/7. Pero no lo van a llamar a las 3 de la mañana. Pasa, por supuesto. Sí, hay situaciones que suceden. Pero tiene que ser algo ya excepcional. Sí, de acuerdo. Y ahora también existen medios digitales. Mucho de esa información uno a veces la ve 20 minutos después, 15 minutos después. Si es inmediato, si es urgente, en rojo, son llamadas. O sea, alguien lo tiene que llamar a usted cuando es urgente inmediatamente. Sí, hay situaciones que pasan que tienen que ser necesariamente conocidas, y hay decisiones también, muchos escenarios donde hay
posibilidades de riesgo de uso de fuerza legal que puede generar consecuencias letales, siempre también se comunica. Le consultan antes. Sí, para que haya el visto bueno. Uno apoya. Una de las cosas de apoyar también es estar comprometido, quienes están tomando las decisiones operativas, saber que consultaron y cuentan con el respaldo 100% del ministro en la operación que van a ir a ejecutar. Entonces, Pero usted a veces duerme bien y a veces... Sí, esto es un trabajo, y lo sé, porque es así. O sea, ayer lo llamaron por trabajo, por ejemplo. Ah, sí, Y está uno el fin de permanente, semana. por supuesto, sí, esto es así. O sea, esto es parte del trabajo, es como un bombero, es decir, solo que en esto usted El bombero tiene ratos, digamos, tiene libre, jornadas, sí. ¿verdad? En esto de las decisiones, obviamente nosotros tenemos por turno más de 5,000 personas en distintos cuerpos de policía accionando, no es que se le consultan los 100 o 200 operativos que hay durante el día. No, claro, sería de volverse loco. Sí, eso es inmanejable, ¿verdad? Pero sí, los que tienen y entrañan factores de riesgo extremo. Siempre y hay algunos que usted tiene que comentarle al señor presidente, me imagino, también. Cuando ya son situaciones ya extremas. Exactamente. Y que pasan a veces por situaciones de consideración diplomática o de consideración con algún colega ministro, etcétera. Entonces, son cosas que inmediatamente se comunican. Sí, porque la idea es que usted mantenga al presidente también informado de esos grandes eventos, sí, que sería una torta, claro, que el jefe se dé cuenta por otro sí, lado, por supuesto, teniendo un ministro de seguridad. Por supuesto. ¿Cómo se entretiene usted cuando trata de desconectarse de todo esto? ¿Qué hace? Jugar ajedrez. Para mí el ajedrez es ajedrez. Sí, es un mecanismo de introspección, de análisis, y sobre todo que el ajedrez es de pensamiento y no tanto de reacción. Entonces es algo que también me enseña a ponderar a veces las decisiones, porque en esto a veces el peor consejo es tomar decisiones en caliente. Así es. Porque hay situaciones humanas en que uno lo puede ver más desde el punto de vista sensitivo y no desde el punto de vista frío, racional. Y en esto se trata de que entre más frío usted esté en lo que está observando y viendo, porque puede usted inducir a otros a error por una decisión mal tomada o mal expresada. Aquí, digamos, la exactitud de las palabras es muy importante, porque si el que le está entendiendo a usted entiende otra cosa... Sin nada de mandarlo por WhatsApp ahí medio ambiguo. No, eso de hablar a la tica, de que sí, pero no, y no, pero sí, eso no puede, digamos, estamos en un medio, se hace o no se hace una operación, se usa el sí o el no, de manera absoluta. Es decir, en vez de... Jamás decida usted ahí, vea qué hace. Mira, considerémoslo, y está pasando en este momento, ¿verdad? No, eso no puede darse. ¿Cómo te sentís con eso? Sí, dame un chance y mañana te digo, ¿verdad? Esas cosas no suceden. Pero ahí, si me permite, una de las cosas que me sucedió en la vida fue que yo tuve una beca de la Agencia Española de Cooperación, pude ir a España. Pero fui a una parte muy particular de España, Salamanca, en la parte de Castilla. Ese es un lugar en donde no se habla español, se habla castellano. Y cuando uno está ahí se entera qué es la diferencia. Ellos incluso al final, lo que me dijeron, y posiblemente nos pasa a muchos costarricenses, es que nosotros hablamos un español barroco. O sea, el español barroco es un español medieval muy antiguo. ¿El nuestro? Sí, muy propio de las zonas intermontanas. Uno de los factores que usted lo encuentra es cuando el uso del vos, que es tan antiguo. Sí. Entonces, normalmente la estructura gramatical que se expresan las ideas, siempre se usa mucho la indirecta. Entonces, son lugares en que yo, en respeto a su inteligencia, hay una parte del mensaje que la digo y otro se la doy a entender. Ajá. El tico es así también. Entonces, nos quedaron, o sea, es casi un poco el origen. Entonces, yo uso florituras, utilizo un lenguaje, entonces usted me pregunta, ¿qué va a hacer mañana? Y yo le entro a explicar que estoy en una dinámica de trabajo, y después de 2 horas le digo, y es que mañana tenemos una reunión a las 7, entonces no puedo ir con vos a las... Claro. Esas indirectas, esa forma de nunca usar un no, sino eso usted lo puede hacer cuando la otra persona tiene demasiado tiempo para oírle
está entendiendo cómo termina el mensaje y ya captó la idea, ¿verdad? Pero en ambientes rápidos, en donde usted no puede jugar con el tiempo de las otras personas. Ya no se puede. Cuando usted usa la indirecta, primero, les molesta mucho a los castellanos, porque usted solo usa la indirecta cuando va a haber una noticia demasiado mala. Entonces, nunca puede usted, porque despierta las alertas. ¿Qué está pasando para que usted no me diga? Como que le digan, no. Siéntese un momento, tengo que decirle, siéntese. Sí. Es el equivalente a eso. Más o menos, si duro 20 minutos explicando algo y al final es algo insignificante. Entonces dice, no, pero ¿por qué no me dijiste no desde el principio? Claro. Entonces, no ocupa adornármelo y yo eso no tengo por qué saber. Le costó allá. Sí, pero me generó un aprendizaje, claro, porque al final ese tipo de lenguaje, entre el emisor y el receptor, hay un entendimiento exacto, no se ocupan reexplicaciones. Y si usted ve cuáles son los problemas sociales del costarricense, es yo te dije una cosa y vos entendiste otra. Entonces yo te reclamo de por qué hiciste tal cosa si yo te advertí. A veces es mejor, solo para que me quede claro, hagamos el repaso de lo que acabamos de decir, aunque parezca insistente. Sí, claro, y quedamos con todas las palabras y todo. Estamos en esto. Sí. Y al final alguien dice, yo me siento mal porque Rodolfo me lo dijo directamente enfrente de todos. Bien. Y no, ese tipo de el barroco, yo esperaba que usted durara 2 horas dándome una idea que solo yo entendiera y que el resto que estamos en la reunión no capten. Entonces me siento profundamente ofendido porque usted no usó esa vía, aunque tendrías que haberlo usado 2 horas. Hace algún tiempo yo leí y me pareció muy llamativo que a veces usamos en términos generales, no lo aplicaba solo para Costa Rica, pero me parece que aplica perfectamente. Que cuando nosotros decimos pero, todo lo que dijimos antes no vale. Esta persona, no, el trabajo está muy bonito, pero... ¿ah? Sí, claro. Eso es como, entienda que lo que importa es lo que viene después del pero. Sí. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces, y creo que es cierto, las personas decimos algo pequeñito al principio para, digamos, como para suavizar el mensaje, y cuando soltamos el pero es lo que viene, es lo que importa. Sí. En algunos lugares es directo, y por eso a veces uno cuando habla con españoles, a veces uno los siente muy groseros. Porque es muy directo, es muy exacto. Entonces, al final de cuentas, digamos, pude sobrevivir bien en Castilla, cuando me di cuenta que no era un asunto solo conmigo, sino también entre ellos mantenían el mismo estándar de comunicación. Entonces, yo estudié en Salamanca, entonces me pareció a partir de ahí ya entendible cuáles eran las reglas del juego idiomático y cuáles teníamos. Entonces, cuando regreso acá a Costa Rica y cuando veo que alguien dice, mire, con todo respeto, iba a decir algo muy claro, le digo, dígalo, pero no ocupas decirlo con todo respeto, porque estás simplemente manifestando una idea. Entonces, eso no es irrespetuoso, manifestar ideas tal cual usted las siente y las quiere expresar con claridad meridiana. En policía esto es muy importante. Claro, no, es vital. Esto, digamos, al final yo siento, don Rodolfo, que todo lo que yo he estudiado en mi vida y he hecho cobra sentido en este cargo. Es decir, he podido, yo al final de cuentas estudié Derecho Penal en Salamanca, tiene algún nivel de aplicación con lo que hago. Estudié Paz y Conflictos en la Universidad de Granada, estudié Derecho de Guerra o lo que se llama Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Al final, todos estos saberes terminan teniendo sentido en este cargo, porque cada uno de ellos representa una parcela de mi escenario de trabajo. Así es. No soy especialista perfecto en cada uno de ellos, pero tengo por lo menos el conocimiento a nivel de usuario para poderlos integrar y trabajar de manera conjunta. Entonces, eso es parte de los escenarios de vida, de que la vida lo va llevando uno más bien a estas, uniendo cosas que lo terminan a uno haciendo llegar a una posición como esta. Don Mario, uno ve cómo continuamente en este tema de seguridad ciudadana, no vamos a hablar de cifras, no vamos a hablar de estadísticas, sino simplemente quisiera tocar tangencialmente este tema. En esto de la seguridad ciudadana, muchas voces opinan y todo el mundo da ideas. Yo me imagino que en algún momento, pues, de esas informaciones les llegan a ustedes y hay gente que tal vez lo hace con muy buenas intenciones,
pero plantea cosas que ni siquiera se pueden hacer en un país democrático. Y me imagino que las redes sociales, que funcionan como un gran megáfono, maximizan esas ideas y ustedes tienen que lidiar con eso también en alguna medida. Es parte de, y creo que en esto lo primero a veces es entender que no es un tema monopolio de especialistas, sino que en democracia uno sufre la apelación permanente de todo tipo de personas, desde conocedores excelsos en la materia hasta personas que no tienen conocimiento ninguno, pero tienen una necesidad en relación a ese tema y la manifiestan. Tienen un derecho a opinar, sí, aunque no necesariamente eso implica sí, que lo que digan es cierto. Sí, pero en esto, y máxime al ser el principal problema país, siempre estamos obligados a dialogar al respecto, y las interpelaciones que a veces se hacen con mucha vehemencia hacia quienes ocupamos estos cargos es parte de la dinámica. Mientras siga siendo el problema número uno del país, y tenemos la obligación de rendir cuentas, porque aquí hay un escenario de entender que lo peor en una materia es el temor, y el temor es lo genera el temor a lo desconocido. Eso genera ese miedo social alrededor a veces de un tema como el tema de la inseguridad. Entonces, pero no lo frustra a veces, digamos, estar tratando de hacer, digamos, ustedes tienen una línea de trabajo, una estrategia, y que pase esa dinámica que en redes sociales mucha gente opine en algún sentido y dice, caramba, puede resultar frustrante en alguna medida, y no sé si alguna vez, no, hombre, debería dejar todo tirado. Tal vez la primera vez que, en mi primera época de ministro, tal vez sí me generaba reacciones y a veces desmedidas, pero en esta época lo comprendo, lo administro, y sé que esto se va a resolver cuando logremos bajar las cifras de criminalidad. Entonces, para mí es parte de, y ese será el aguacero, mientras construimos el techo para que no caiga la lluvia adentro. Entonces, lo veo como parte del proceso. Y sé que la solución final descansa en el tanto y cuanto alcancemos el resultado que estamos aspirando, que es bajar a Costa Rica de la cifra de pandemia homicida, y podamos sacarla por lo menos de la cifra, con cifras menores, a 10 por cada 100.000 habitantes en materia de homicidios. Nos quedan pocos minutos, don Mario. Usted, como abogado, me dijo que su abuelo materno lo ponía a leer, me dijo que le gustaba la ciencia política, así que tiene que ser un lector. Curiosamente, sí. Sí. Recomiéndeme un libro para el fin de semana. Recomiéndanos a todos un fin de semana, un libro para, ojalá fácil de conseguir, no tiene que ser muy nuevo, pero un libro fácil de conseguir y que sea sobre todo para aprender algo nuevo para todos. Ahora estoy leyendo un libro, Fundamentos de Inteligencia, que es la forma de cómo manejar la información, cómo procesarla, desagregarla y entenderla. Ese libro no es de acceso en Costa Rica en este momento. Pero si usted me pregunta, a mí un libro que siempre me genera mucha paz, y lo busco en los momentos más críticos, entendiéndolo como un libro de sabiduría y respetando las ideas religiosas de cada persona, pero entender pequeños extractos, es el escenario de la Biblia. Siempre me parece que es un libro, cuando uno lo convoca buscando sabiduría, hay momentos en que ahí va a encontrar con una lectura no de dogma religioso, es decir, más bien buscando también el traslado del mensaje de lo que dice. ¿De toda la Biblia hay algún libro en especial? Mire, siempre trato más bien de abrirlo y donde caiga la hoja y empezar una lectura. No he seguido un tema de rigurosidad, es analítica y profunda. Y a mí siempre el tema de las biografías, porque cuando se leen biografías uno siempre sale como la idea perfecta, la persona que nació en cuna de oro, que tuvo un desarrollo sin problemas, inmaculado, mejor estudiante en la escuela, en la universidad, mejor científico, académico en tal campo.
la vida no es así. Más bien, las personas en las grandes biografías de los grandes seres humanos que han transformado la humanidad, uno lo que observa son personas que la tuvieron complicadísima, repletos de obstáculos y que al irlos venciendo, de pronto irradiaron algo para el resto de la sociedad. ¿Alguna biografía en especial? La de Winston Churchill me parece magnífica, alguien que supera la derrota militar más importante que tuvo Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, que tuvo toda su vida política. Siempre fue el parlamentario menos oído y menos atendido durante muchísimos años, hasta que a él se le ocurre enfocarse en el tema de Alemania. Él logra ver lo que estaba haciendo Hitler en Alemania y se convierte como el hombre que lanzó sus profecías, las cuales se cumplieron. Y eso pues fue un líder fundamental para ese país en esa época. Y de ahora que usted dice eso de la derrota, yo también leí que Churchill tenía miedo de la invasión a Normandía el día de, porque todavía tenía muy fresco la derrota de la Primera Guerra. Sí. Entonces él no fue, digamos, un gran entusiasta de la operación de Normandía, pero de ahí al final salió exitosa. Sí, es que hubo un acontecimiento en Galípoli, que en aquel tuvo participación directa, fue el responsable directo. Y fue un fracaso. Y fue un fracaso militar de los más consonados y con miles de muertos. O sea, no fue solo una decisión sencilla, es que miles de familias se vieron comprometidas por un error estratégico tomado por él. Entonces, alguien que resurge de las cenizas políticas e institucionales y luego termina siendo una persona que le da luz al mundo, me parece que es una biografía en ese sentido de las cosas, del poder de transformación que tienen las personas en relación a su entorno. Y bueno, creo que Costa Rica, en muchos sentidos los costarricenses hemos sabido aplicar eso. Y por eso yo estoy muy esperanzado de que finalmente todo el tema de inseguridad, así como lo hicimos en el pasado, uniendo fuerzas, podamos revertirlo en el presente. Don Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cero Estrés. Como le dije, la idea era hablar de otras cosas. Creo que lo hicimos. Es inevitable tocar, en alguna medida, acercarnos a los problemas de nuestro país. Sin embargo, para eso ya hay otros espacios. Lo hemos hecho en el pasado, posiblemente lo haremos en el futuro, pero este espacio era un poco más para conocer a Mario Zamora, la persona, y no tanto el ministro de Seguridad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Soy yo agradecido, don Rodolfo, y además nunca se me va a olvidar que en 2006, cuando asumí la Dirección General de Migración y Extranjería, su primera pregunta que me arropa fue: mire, aquí han pasado muchos y han dicho lo mismo que usted, ¿cuál va a ser la diferencia? Le digo, bueno, en 4 años lo veremos. Y bueno, lo que yo me acuerdo de esa entrevista, es que usted y yo éramos como 20 kilos más livianos, ¿ah? Sí. Y un día vi la entrevista hace como 6 meses y casi me pongo a llorar, don Mario, viendo esa entrevista. Oiga, el tiempo, los años son un brinco. Los años son unos kilos. Muchas gracias, don Mario, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega, Dios primero, de Cero Estrés. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.